Bueno, ya estamos grabando, así que buenos días de nuevo para todos. Un saludo para los que nos están mirando desde la casa. Vamos a empezar con la clase de hoy y como siempre, repasando los conceptos claves que vimos en la clase pasada, que vimos un montón de ideas claves. A ver si tienen alguna duda. Empezamos viendo qué es multiprocesamiento. Lo vimos como una técnica para mejorar la performance tratando de mantener, o sea, sin aumentar mucho el consumo de energía, tratando de mantenerlo, o eventualmente disminuyendo el consumo de energía. Vimos que todo lo que implique procesamiento paralelo, lo que sea multiprocesamiento, tiene varios inconvenientes, que son usualmente sobrecargas, problemas de overhead, por comunicaciones, por sincronización. Vimos el ejemplo de dividirnos un práctico. Y hay problemas de coherencia también que los vamos a ver en particular hoy. Y vimos que también les comenté que el mayor problema de multiprocesamiento es que no es transparente. O sea, muchas de las otras técnicas que veníamos viendo de mejora de performance, con paralelismo a nivel de la instrucción, o todo el tema de la jerarquía de memorias, eran cuestiones transparentes, eran cuestiones que se hacen mágicamente en el procesador o en el sistema. Pero multiprocesamiento, cuando queremos mejorar la performance a través de multiprocesamiento, ya deja de ser transparente. Ya se necesita que el programador sepa qué es lo que está haciendo y el programador de algún modo instrucciones específicas para aprovechar el paralelismo. Y eso ya lo hace difícil. Difícil de programar, difícil de modificar el software, ya le agrega una capa de complejidad interesante. Vimos que las mejoras de performance en multiprocesamiento en general están fuertemente limitadas por la ley de Amdahl. ¿Por qué? Porque lamentablemente no todo el software es 100% paralelizable. Y aunque sea muy paralelizable, pero no el 100%, es un 90% paralelizable, ya al agregar muchos procesadores, ya la aceleración baja notoriamente y suele tener una asíntota bastante baja. Entonces, aún así teniendo grandes porcentajes de código paralelizable, si no es totalmente paralelizable o casi totalmente paralelizable, hay una baja fuerte de performance. Además, no es importante la performance, sino que también es muy importante la eficiencia, que la calculamos como la aceleración dividida en la cantidad de procesadores, y la escalabilidad. Y lo importante es que para poder tener una alta escalabilidad, una alta eficiencia y una buena performance, es importante mantener, ya que no podemos ganar mucho aumentando la cantidad de procesadores, es importante aumentar el tamaño del conjunto de datos. Y eso es básicamente algo que está impulsando en muchos aspectos la mejora por paralelismo. Fíjense que todo está siendo más grande, o sea, en vez de tener resoluciones de 720, estamos en resoluciones de 4K, 8K, para tratar de procesar cada vez más datos. Total, es fácil en cierto modo y es aprovechable poder manejar cada vez datos más grandes. Luego vimos un tipo de paralelismo que es paralelismo a nivel datos. Es una especie de cómo podemos aprovechar justamente para manejar esos conjuntos de datos cada vez más grandes. Y vimos que una técnica bastante popular para hacer eso se llama SIMD, o sea, Single Instruction Multiple Data, que es aplicar la misma instrucción a un vector, llamémosle, o un conjunto de varios elementos de manera simultánea. Suelen ser extensiones que se le agregan a la arquitectura de instrucciones, o también hay arquitecturas vectoriales, y también es el ejemplo, o un ejemplo bastante popular, que no es exactamente SIMD, pero sí de paralelismo a nivel de datos, lo que son las placas de video, los procesamientos gráficos. ¿Por qué? Porque la idea es aplicar
el mismo tipo de operación sobre todos los píxeles que están en la pantalla, por ejemplo. Luego vimos empezamos a ver otro tipo de paralelismo. Para ver ese otro tipo de paralelismo, primero les conté yo que son los threads, que son como subprogramas independientes que son parte del mismo programa. O sea, no son otros programas, sino que son parte del mismo programa, pedacitos, funciones del mismo programa que comparten recursos con el programa, pero que tienen un hilo de ejecución totalmente independiente. Entonces, de esa manera se pueden aplicar técnicas que se conocen como multithreading, que es que cada vez que un hilo de ejecución o un programa tenga algún tipo de parada, algún tipo eh, de tensión en su ejecución por culpa de algún riesgo, por culpa de algún fallo de caché o de lo que sea, la idea es que se cambia a ejecutar otro hilo del mismo programa. De esa manera, como el cambio de thread en general es mucho más rápido que el cambio de tarea, el cambio de programa, se mantiene una ejecución continua del mismo programa, pero de threads independientes. Y se puede enmascarar lo que son las paradas. Entonces no se nota que hubo demoras. Esto lleva a una mejora de performance, por suerte con pocos recursos adicionales, porque para duplicar los threads hay que duplicar ciertas cuestiones de estado, como el banco de registros, el PC, el puntero base de la tabla de registros, otros registros de estado, etc. Pero dentro de todo es bastante poco lo que hace falta agregar. Vimos que ese multithreading sencillo que yo les conté, que se llama el Coarse Grain Multithreading, evoluciona en lo que se conoce como multithreading simultáneo, SMT, que la idea es que parte de la base de que en una ejecución fuera de orden tenemos muchas, ¿se acuerdan de los procesadores superescalares? Tenemos muchas unidades funcionales y que es difícil llenar esas unidades funcionales por la dependencia entre las instrucciones. Entonces, el multithreading simultáneo plantea usar instrucciones de distintos threads que ya sabemos que son independientes entre sí para poder así llenar todas las unidades funcionales disponibles y mantener siempre el pipeline de ser posible con todas las unidades funcionales llenas. Todo lo que es multithreading en general, ya sea simultáneo o no, lo importante es que aprovecha un segundo tipo de paralelismo que es paralelismo a nivel threads. O sea, hemos visto lo que es el paralelismo a nivel datos, ¿estamos? Y el paralelismo a nivel threads. Son dos tipos distintos de paralelismo. Hemos visto que la limitación más fuerte de multithreading son dos. Por un lado, software, que en general no todo el software usa threads o aprovecha la existencia de los threads, entonces hay mucho código dando vuelta que sigue siendo single threaded, o sea, con un solo hilo de ejecución. Y después hemos visto que también hay problemas de seguridad al hecho de usar threads que comparten recursos, y eso lo vamos a ver un poco más en detalle en el tema siguiente. Con todos esos temas importantes de la clase anterior, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no comprendieron bien? Gonzalo dice que no, va perfecto. Benjamín también dice, no, buenísimo. Bueno, entonces si en general los presentes dice que estamos bien, sigamos con los temas nuevos y lo que les quiero contar hoy es básicamente casi toda la primera parte de la clase de hoy, o casi toda la clase de hoy, ya vamos a ver hasta dónde llegamos, se va a sentar en lo que es otra clasificación de multiprocesamiento. Habíamos visto la clase pasada
la taxonomía de Flynn, que es un primer acercamiento a una clasificación de multiprocesamiento, y vamos a ver otra que nos va a ayudar a distinguir un montón de aspectos más de multiprocesamiento. Y esta lo que apunta es clasificar los sistemas de multiprocesamiento, o sea, con múltiples núcleos, según si su acceso a memoria es compartido o no. Entonces esto nos permite hacer estos procesos son dos tipos, digamos, o sea, ya sea acceso a memoria compartido o acceso a memoria no compartido. En un acceso compartido a memoria, que es un shared memory, en general todos los procesadores tienen un único espacio de direcciones físicas. O sea, la memoria es única para todos los procesadores. Y fíjense, direcciones físicas. Estamos no hablando de direcciones virtuales. O sea que ya todo el mecanismo de memoria virtual es propio de cada núcleo y directamente cuando ya se hace la traducción y todo lo demás, el espacio de direcciones físicas es el mismo para todos los procesadores, para todos los núcleos. Eso implica que todos los datos de memoria están disponibles para todos los procesadores en todo momento. Y aunque parece obvio y parece sencillo, es un esquema de multiprocesamiento y es un esquema bastante común y bastante piola. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de programar, mucho más simple para programar. Simplemente toda la comunicación entre los distintos procesadores se hace a través de instrucciones load y store. O sea, el hecho de que la memoria sea única y sea compartida permite que, por ejemplo, todos dicen, bueno, vamos a tener la variable que está ubicada en la dirección 1000 de memoria es compartida para todos. Entonces, cuando uno le quiere pasar un dato a otro procesador, escribe, hace un store en la dirección 1000 y después los otros procesadores o el otro procesador se pone revisa la dirección 1000, mira, acá me escribieron la posición 1000, hace un load y ya tiene el dato que le pasó el otro procesador. ¿Se entiende? Eso lo hace que sea dentro de todo mucho más simple de programar. Para poder sincronizar todos los procesadores, en general necesita lo que se conoce como operaciones atómicas en memorias. ¿Qué quiere decir eso? En general son operaciones que no se pueden interrumpir, o sea, son operaciones load store, pero no son operaciones load store comunes, porque la idea es que mientras se está haciendo esa operación load, no pase ningún problema, o mientras se hace la operación store, no ocurre ningún tipo de problema, no ocurre ninguna interrupción para que se pueda completar de manera atómica, o sea, de manera ininterrumpida, esa operación de memoria. Este tipo de operaciones son fundamentales para los sistemas operativos y muy probablemente trabajen ustedes en sistemas operativos revisando estas operaciones atómicas. Y si ustedes se acuerdan cuando vimos Lisa de RISC-V, allá lejos y hace tiempo, ellos se acuerdan que las extensiones más comunes eran la extensión F y D para punto flotante, la extensión M para multiplicación y división, y la extensión A. Entonces con eso hacía la IMAFD, que eran las extensiones más comunes. La A era justamente extensiones estas de operaciones atómicas para ser incluidas en todos aquellos micros o que vayan a usar tanto memoria virtual como un sistema operativo. Digamos. O sea, cualquier micro que sea un poquito más grande requiere este tipo de extensión. ¿Se acuerdan algo de eso o no? No, dice Gonzalo. Bueno, no hay problema, pero por lo menos vayan, busquen, que cuando yo les conté las extensiones más comunes había una extensión A, que no la vimos. Yo les dije no la vamos a mencionar mucho, y ahora va
más o menos qué es esa extensión A. Bueno, todo eso es un poco de acceso compartido a memoria. Vamos a hablar más todavía de acceso compartido a memoria. Pero ahora les quiero contar un poquito qué es el acceso no compartido a memoria, en el cual aquí los procesadores tienen cada uno un espacio de direccionamiento que es privado. O sea, ya si el acceso a memoria no es compartido, significa que cada procesador ve su propio espacio de direcciones físicas. ¿Y cómo hacen entonces para compartir datos? ¿Cómo hacen para comunicarse entre sí los distintos procesadores? Necesitan algún mecanismo explícito para comunicación, ¿no? En el acceso compartido de memoria lo hacen simplemente con instrucciones log store, que no son las log store comunes y corrientes, pero son casi instrucciones log store. En cambio, en el acceso no compartido es necesario algún otro tipo de mecanismo explícito. Y las dos cosas vamos a verlas bastante a fondo, sobre todo la primera, en la clase de hoy. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a empezar a ver un poco más a fondo lo que es el acceso compartido a memoria. El acceso compartido a memoria tiene más o menos un esquema como el que están viendo ustedes en la pantalla. Se ve que cada procesador tiene su jerarquía de memoria, sus cachés, y después hay una red de interconexión que los comunica a todos, y del otro lado de la red están lo que es la memoria y eventualmente el subsistema de entrada-salida. Si ustedes recuerdan o piensan más o menos, esto es más o menos como el esquema de interconexión que vimos en el tema, el tema 14, hace dos temas, el tema de redes de interconexión. Recuerden que yo les había mostrado una diapositiva donde estaban todos los núcleos de un lado, había una interconexión interna dentro del micro, y después estaba toda la parte de ANCOR, en el cual estaban los controladores de memoria, el subsistema de entrada-salida, el controlador del Southbridge para comunicarse con los otros dispositivos, etcétera. Entonces, lo importante es que hay una red de comunicaciones. Esto es lo que vendría a ser el procesador AMBA en los micros de ARM, la Infinity Network en los procesadores de AMD, y acá están todos los núcleos, cada uno con sus caché L1 o L2 privados, y después la memoria sí está luego, está después de las redes de interconexión. ¿Se acuerdan más o menos de ese esquema? Entonces, lo importante acá es que la memoria es un único recurso que es compartido para todos los procesadores. Entonces, la red de interconexión está entre los procesadores y la memoria. Entonces, la memoria es un único recurso compartido para todos. Todos lo ven de esa manera. O sea, es un lógicamente compartido. Y ahora, estos esquemas de multiprocesamiento con acceso compartido a memoria se suelen denominar también SMP. SMP significa Shared Memory Multiprocessor, o sea, procesadores con memoria compartida. Y a su vez se dividen en dos también, en los cuales ahí está la opción de que este acceso compartido a memoria sea uniforme, en el sentido de que todos los procesadores tengan la misma latencia para todos los accesos a memoria. Entonces eso se conoce como memoria compartida de tipo UMA, o sea, Uniform Memory Access. Eso es en general toda la mayoría de los multicores que conocemos.
son todos en general la latencia es siempre la misma para todos, es lo que veníamos más o menos manejando cuando veamos casos de este tipo. En este caso, por ejemplo, la compartición de datos, el compartimiento de datos se hace a través de el último nivel de caché, el last level cache, que actualmente es un caché de nivel 3. Y después, por otra parte, están los accesos que es a memoria, o sea, cuando el acceso a memoria no es uniforme. O sea, cuando ya cada procesador, por algún motivo, algún tipo de cuestión de la red de interconexión, ya no es el mismo, la latencia del acceso no es igual para todos. En general hay algunas memorias que son locales y por lo tanto para algunos pedacitos de memoria la latencia es más rápida para algunos procesadores, para otros procesadores eventualmente acceder a ese pedazo de memoria eh, requiere un poco más de latencia. Entonces, la memoria en este caso siempre es compartida, pero puede ser con acceso uniforme o con acceso no uniforme en términos de latencia. Para comparar esos dos tipos de accesos, en general, eh, los accesos uniformes son mucho más comunes, mucho más populares, porque son fáciles de programar. Sin embargo, últimamente se están viendo algunos casos en los cuales un sistema NUMA puede proveer latencias menores. O sea, en general NUMA son no uniformes, o sea, pueden ser a veces menores o a veces mayores, pero en general se da que UMA, al ser todos iguales, todo en general es más bajo. Y últimamente, algunos sistemas con acceso no uniforme puede proveer algunas latencias que son menores. Por ejemplo, todo empezó con un procesador Ryzen, pero de los de alta gama, digamos, uno de los comunes, que son los Threadripper del 2018, que tenían 4 núcleos, pero dos de ellos tenían un acceso mucho más rápido a memoria. Entonces se permitía que si la aplicación se ejecutaba en alguno de esos dos núcleos, se ejecutaba más rápido y tenía mejor performance. Y lo que agregó, bueno, si la aplicación, digamos, se ejecutaba en los otros dos núcleos, en general era un poco más lento, porque tenía que pasar por la Infinite Fabric. Y después lo que hizo AMD fue agregar un modo de que dinámicamente las aplicaciones puedan moverse de entre los distintos núcleos. Entonces decía, uy, si esta aplicación requiere mayor performance, la podemos mover a los núcleos que tengan mayor performance. Una especie de big.little, pero con todos los núcleos iguales, ¿estamos? Porque no son heterogéneos los núcleos, pero sí lo que es distinta es la conexión con la memoria, que es compartida, pero no uniforme. Se ve, es una mezcla entre ideas, entre memoria compartida, big.lit, o sea, dijo, podemos hacer algo parecido al que hace ARM, pero no es lo mismo, y de esa manera pudieron hacer un sistema con memoria compartida, no uniforme y que tiene muy buena performance. Y a partir de entonces, o sea, estamos hablando del 2018, cada vez empiezan a aparecer más de este tipo de sistemas con conexiones en los cuales ya no son necesariamente uniformes los accesos a memoria, sino que empiezan a ser no uniformes. Pero sin embargo, los sistemas de memoria compartida con accesos uniformes son eh, por amplio margen los más populares. ¿Se entendió esto de accesos uniformes versus accesos no uniformes a memoria? Es una cuestión de latencia. Y ahora
Mateo dice, ya era hora de que AMD innove en algo. AMD innova bastante. No te olvides que el, el actual, la actual versión de Lisa de 64 bits de Intel la hizo AMD, por ejemplo. Y después Intel se la compró. Tiene sus cosas buenas, pero tiene sus pifias importantes. Ahora, el tema este de memoria compartida, ya sea UMA o NUMA, cualquiera de las dos, el hecho de tener una memoria compartida nos genera un problema que es muy, muy serio y muy, muy importante, que es el problema de coherencia de cachés. ¿Qué es el problema de coherencia de cachés? Lo que pasa es que al tener los procesadores memorias que son privadas, como sus cachés, y una memoria que es compartida, lleva a que los datos no estén permanentemente sincronizados entre sí, entre lo que está en los cachés y está en la memoria. Y eso lleva a que los datos no sean totalmente coherentes en todo el sistema. Y según donde se fije, va a obtener un, un dato o una versión anterior o un dato diferente de lo que debería ser siempre el mismo dato en todo el sistema. Ahora vamos a ver por un ejemplo. Lo importante de la coherencia es mantener la ilusión de que los datos son almacenados en una única gran memoria. Entonces que si un procesador quiere leer un dato y otro profesor quiere leer el mismo dato, los dos tienen que poder leer siempre lo mismo, ¿estamos? Porque se supone que es lo mismo. Pregunta Atilio, ¿eso sería por el tipo de escritura? Sí, Atilio, el tipo de escritura está relacionado con este tema, no es exactamente que sea una, una cuestión de que el tipo de escritura me determine un problema o no, pero las escrituras en general están relacionadas con este problema de coherencia. El tema es que puede ocurrir que dos procesadores distintos o más, eventualmente, intenten acceder a la misma dirección de memoria que es compartida y obtener valores diferentes. Y eso es algo que no debería ocurrir. ¿Estamos? Yo les voy a mostrar cómo puede ocurrir ese problema y después les voy a mostrar cómo se debería evitar este problema. Ese es el problema de mantener la coherencia de que siempre dos procesadores que accedan a la misma dirección se supone que vean siempre el mismo valor. Acá yo les muestro un ejemplo muy simple con calles de tipo write-through. Pero los calles write-back eventualmente presentan un comportamiento que es eh, análogo, o sea, va a cambiar el cuándo se hace la escritura, pero el problema de la coherencia está igual. ¿Qué es lo que les muestro yo en esta tablita? Les muestro lo que es, primero, eh, una cuestión temporal de qué es lo que se va haciendo paso a paso, qué tipo de eventos se va haciendo en cada paso, cómo es el, el contenido del procesador, del caché, no importa los niveles de caché que tenga, vamos a suponer que tiene un nivel acá, cómo es el contenido del caché de un procesador A, el contenido del caché de un procesador B y el contenido de una memoria. Entonces vamos a suponer que inicialmente en la memoria, en una posición dada de memoria, no importa cuál, la vamos a llamar X, está grabado el valor 0. ¿No? Y los procesadores no tienen nada en sus cachés, o sea, tienen los datos inválidos. Entonces, en el primer paso pasa que ocurre que el procesador A lee el valor o intenta leer el valor de memoria X. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no lo tiene, va a tener un fallo. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya ustedes lo deberían manejar muy bien. Entonces va a tener un fallo de caché, lo que tiene que hacer es traer el dato desde el nivel de memoria siguiente, o sea, lo va a traer al dato de memoria y lo va a copiar a ese 0
en su caché. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta aquí el ejemplo del primer paso? Análogamente, en el paso 2 es el procesador B, o sea, el segundo, el que intenta leer X. Como no tiene nada en su caché, también tiene un fallo. Son fallos ¿cómo eran los fallos? Eh, por invalidez, el primer tipo de fallo. Como no tiene nada en el coso, busca en el nivel inferior y trae el dato del 0 y lo ubica en su caché. Entonces, a partir de ahí, tanto el procesador A como el procesador B tienen todos los mismos datos que memoria. Y ahora viene el pequeño inconveniente. ¿Qué pasa si el procesador A escribe un 1 en la posición de memoria X? Como el cache es de tipo read-through, va a pasar que ahora el cache va a escribir un 1 acá en su caché. Al ser read-through, eventualmente lo va a copiar y lo va a escribir en memoria también. No importa acá el tema de cuánto demora, no se preocupen por eso en el ejemplo. La cuestión es que vamos a tener un 1 en el cache del procesador A, un 1 en la memoria, pero tenemos un 0 en el cache del procesador B, porque el procesador B ya había leído su dato, lo tenía guardado en su jerarquía de memorias y ahí tiene un 0. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si el procesador B quiere nuevamente leer eh, la dirección de memoria X? ¿Qué valor creen que va a leer? Entonces, tanto Atilio como Gonzalo como Rosalba dicen va a leer un 0. ¿No? Y eso lo cual es correcto. ¿Por qué? Porque así funciona la jerarquía de memorias. Él ya trajo el valor, lo tiene, se supone que es el principio de localidad temporal, entonces ya tuvo un fallo, entonces ahora quiere leer de vuelta el mismo dato y tiene un acierto y lee un 0. Pero resulta que en realidad el valor de memoria ha cambiado y él no se enteró. Ese 0 que está leyendo es un valor incorrecto. Debería leer un 1. ¿Entienden cuál es el problema? Si el procesador A lee la dirección de memoria X, el procesador A, ¿qué es lo que va a tener? Un acierto. ¿Y qué es lo que va a leer? Un 1. Y el procesador B, ante la misma instrucción, lee un 0. Entonces tienen ustedes dos procesadores que están leyendo la misma dirección de memoria y obtienen valores diferentes por culpa de la estructura, digamos, de la jerarquía de memoria. ¿Se entiende? Si los caches en vez de ser write-through fueran write-back, el problema persistiría. Y en vez de ser con un cache sería con el otro, porque a la larga el tema es que la cuestión es que hay uno de los caches que tiene el mismo valor que memoria y el otro de los caches que tiene un valor diferente. Pregunta Mateo en el chat, con writeback no existiría, no entiendo la pregunta, dice, con writeback no existiría otro problema similar más. Si querés, en vez de tipear, podés hablar, Mateo. Capaz que es más fácil, si te animás. Nada, pensaba que, por ejemplo, en WriteBack, si siguiendo más o menos el mismo cuadro, si el CPU A escribe en X y después CPU B intenta leer X, no va a leer lo que escribió A, porque nunca se escribió en memoria. Exactamente, exactamente. No sé si todos escucharon y entendieron lo que dijo Mateo. Si el procesador A escribe en X, solamente
el procesador A va a tener en su caché la versión actualizada. Y si después un procesador B intenta leer, va a tener un fallo, por ejemplo, va a tratar de leer de memoria y va a leer una versión que no es la más actual, porque la versión más actual del valor de esa posición de memoria la tiene el procesador A. ¿Siguieron todos el ejemplo de lo que pasa con write-back? De todas maneras, yo les dije genéricamente, el tema no importa si es write-through o write-back. El tema es que acá los dos procesadores los dos procesadores y la memoria, digamos, por cómo funciona la jerarquía, es probable que los procesadores tengan valores diferentes entre sí y que solamente uno de los dos procesadores tenga el mismo valor de la memoria. Y eso ya lleva a que haya un problema de coherencia, que en general no es el mismo valor para todos. ¿No? Pasa con write through, pasa con write back. El problema son los write, las escrituras. Digamos, no cómo se hace la escritura, sino dónde se hacen las escrituras. Digamos que por la jerarquía, eventualmente, al tener cada procesador su jerarquía privada, su jerarquía propia de memoria, ya lleva a que pueda haber valores diferentes. Lo mismo pasa con, fíjense la otra pregunta, ¿qué pasa si hay un tercer núcleo, un tercer procesador que quiera leer el valor de X? ¿Estamos? ¿Qué valor debería leer? ¿Debería leer un 1 o debería leer un 0? Entonces, debería leer un 1, porque en principio, si uno va a buscar el procesador C, va a buscar el dato, no lo tiene un fallo por invalidez, lo va a buscar en memoria, y ahí, en la memoria, si el cache es write through, va a haber el cache en el ejemplo, el write through va a tener un 1, como lo que están viendo en pantalla, entonces va a leer un 1. Si es write back, eventualmente tendría un 0, entonces va a leer un 0. Pero lo importante es que de vuelta todos los caches se van a tener diferentes valores, o sea, puede haber diferentes valores y no todos van a tener el mismo. Atilio me pregunta en el chat, depende de si es un fallo o es un acierto. Y en realidad no depende tanto si es un fallo o un acierto. Suponete que el procesador C está vacío inicialmente, ¿estamos? Que no hizo nunca. En el paso 4, el CPU-C intenta leer X. En ese caso va a leer un 1. ¿Estamos? Y el procesador C, o sea, se entiende que si en el paso 4 el procesador C intenta leer X, va a leer un 1, en el ejemplo que estamos viendo. Bueno, entonces ahí vos vas a tener que el procesador A y C y memoria tienen un 1 y el B el que está con un 0. Ahora, si los caches fueran write back, vos en el paso 3 tendrías un 1 en A, un 0 en B y en memoria. Y si el procesador quiere leer en el paso 4 X, va a leer un 0. Entonces vos vas a tener un 1 en A, un 0 en los otros 3. Sea como sea, lo importante no es qué valor lee C, sino que los 4, en el caso de que haya 3 procesadores y memoria, no tienen el mismo valor. El problema es que hay valores diferentes. ¿Entienden todos el problema de coherencia? Buenísimo. Entonces, en el ejemplo, fíjense que cuando el procesador B quiere leer el valor de X, debería proveerse un mecanismo para que lea el valor correcto, siempre el valor correcto, desde donde sea, ya sea que lo tome desde memoria, lo tome desde el otro caché, pero en ese caso el último valor que es el último escrito, que en el caso sería el 1 que escribió
el procesador A, debería ser ese valor el que lea el procesador B. Entonces hay que buscar alguna manera o un mecanismo para hacer que B no tenga, no lea 0 cuando quiera valer y tenga un 1. Y esos mecanismos ya tienen un nombre específico, se los llama protocolos de coherencia de caché. Son todos unas reglas que deben seguir los cachés para mantener la coherencia entre sus datos. Como todos los protocolos de coherencia de caché en general tienen la misma base, llevan un registro de cómo y cuándo es compartido cada bloque. Y nótese acá el detalle, los protocolos de coherencia se llevan a nivel de bloque. O sea, cada bloque mantiene información sobre su estado y sobre su nivel de compartición o compartimiento. Entonces, cómo es compartido y cuándo es compartido es una información que se guarda junto con la etiqueta, junto con el bit de validez, junto con el bit de ensuciado si es un caché writeback, etcétera, etcétera, junto con demás LRU si tiene bits para eso en caso de ser asociativo, etcétera, etcétera. Además lleva los bits para mantener el registro del protocolo de coherencia. Está claro esa parte de ahí arriba que es por bloque, porque el bloque, recuerden, es la mínima unidad de transferencia entre los distintos niveles de la jerarquía. Siempre toda la información se transfiere de a bloques de caché. Entonces toda esa información está guardada en los bloques. Por otra parte, hay varios protocolos de coherencia. Los más populares son protocolos, se los conoce como de tipo snooping. ¿Qué es de tipo snooping? El verbo snoop en castellano se puede traducir como curioso, chismoso, una cosa así. Entonces son claro, como el perrito, exactamente, de ahí viene, digamos. Son bueno, no es que de ahí viene, pero de ahí también viene el nombre de Snoopy. Los protocolos de tipo snooping son protocolos en los cuales los cachés, primero, son todos los cachés accesibles desde un único bus compartido. Recuerden el gráfico que habíamos visto de la red de interconexión, tanto que lo hemos visto recién como que hemos visto en el tema 14. Tienen la interconexión única compartida para todos, ¿no? Y la idea es que en ese bus se realizan las transacciones de a una por vez y los cachés están permanentemente monitoreando ese bus compartido, o sea, están siempre escuchando, atentos, a ver si en algún momento se hace alguna transacción de un bloque que ellos tienen. O sea, decir, uy, en el bus alguien está pidiendo o alguien está escribiendo o alguien se está haciendo algo con respecto a un bloque que es un bloque que yo tengo una copia. ¿Se entiende? Entonces el snooping, el chismoso, es porque están siempre con una oreja atentos a qué es lo que está pasando en la red de interconexión. Y si ven que en el bus hay alguna transacción sobre un bloque del cual ellos tienen una copia, entonces hacen algo. Ya vamos a ver qué. ¿Está? Pero la idea es que, entonces, cada bloque del caché tiene información sobre coherencia, mantiene información sobre cuándo y cómo es compartido ese bloque. Y la idea es que los protocolos los cachés están permanentemente escuchando y viendo qué es lo que está pasando por esas redes de interconexión para ver si hay algo que ellos tienen, entonces ahí se activan y hacen algo, algún tipo de acción. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Alguna duda?
¿Saben? Si tienen dudas, pregunten. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es un protocolo simple de coherencia. Una manera, la más fácil que se puede hacer, es que cuando hay un procesador, llamémosle A, que escribe en una dirección de memoria, llamémosle X, la idea es que todas las copias de X que puedan existir en los cachés de los demás procesadores se marcan como inválidas. Entonces, va de vuelta. Si hay un procesador que quiere escribir en una dirección de memoria y hay otros procesadores que tienen copias del bloque que contiene a esa dirección de memoria, entonces en todos los demás procesadores esa copia, ese bloque se marca como inválida. Esta técnica se conoce como write invalidate, que significa que una escritura de un procesador invalida a todas las demás, a todos los demás bloques de caché de los otros procesadores. Eso implica, por ejemplo, que una escritura hace que el dato sea exclusivo de ese procesador. Ya nadie más puede tener ese dato. Lo tiene solamente el procesador que escribió. Eventualmente, si es write-through, lo tendrá la memoria también, pero ningún otro caché. ¿Se entiende? Y fíjense que esto genera nuevos fallos. O sea, esta invalidación, llamémosle, genera nuevos fallos. ¿Por qué? Porque puede ser, en el ejemplo que nosotros teníamos, el procesador B había leído antes el dato y tenía un 0. ¿Se acuerdan? Entonces él va, busca un dato, lo trae en el caché y dice, bueno, ahora por principio de localidad, cuando quiera volver a acceder a ese dato, voy a tener un acierto. Y resulta que vuelve a acceder al dato y lo tiene como inválido. Tiene un fallo. Sí, pero ¿por qué? Porque resulta que alguien de afuera se lo invalidó, se lo quitó. Entonces, el procesador B va a tener un fallo cuando debería tener un acierto. Uno se espera que tenga un acierto. Y esos fallos son los fallos por coherencia, que son una cuarta C que yo les había comentado cuando veíamos las 3C. ¿Se acuerdan de fallos por invalidez, por capacidad, por conflicto? Y había una cuarta C que era por coherencia. Y yo les dije, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, llegó el momento, llegó el adelante. ¿Se acuerdan de eso por lo menos? Fíjense que es un tema que un procesador, en este caso el B, va a tener un fallo, pero él trajo el dato, él hizo todas las cosas bien, pero alguien de afuera le invalidó el bloque. ¿Estamos? Entonces no podíamos ver el fallo por coherencia sin antes ver ciertas cuestiones de multiprocesamiento. Ahora, otro tema, si hay un procesador, esto es cómo es el protocolo. Si un procesador B quiere leer una dirección de memoria X que es exclusiva de otro procesador A, o sea que el único que la tiene es un procesador A, lo que se hace es se fuerza a que ese procesador haga un write back a memoria. O sea que escriba y copie su dato en la memoria principal. Y recién luego se produce la lectura. Esto en caso, por supuesto, de procesadores de tipo write, si es que no lo escribió antes. Si el caché es de tipo write back y hay un procesador que quiere leer un dato que lo tiene de manera exclusiva otro procesador, entonces lo que se dice es copiarlo a memoria
y después lo lee. Se fuerza que ese micro lo escriba en memoria. ¿No? Normalmente los write-backs se hacían cuando se quería desalojar el bloque, ¿se acuerdan? Bueno, acá no hay que desalojar nada, sino que por cuestiones de coherencia se copia el bloque modificado en la memoria para que otro lo pueda leer. En realidad, directamente cuando se hace el write-back, lo que pasa es se pone el valor actualizado en el bus compartido, ¿no? Lo que se hace es, al mismo tiempo que se escribe en la memoria, lo toma también de ahí B y lo escribe B. Lo importante es que se fuerza a que el procesor A ponga el valor que él tiene, su valor nuevo, en el bus compartido de memoria. Esas son las dos cosas básicas que tiene un protocolo simple de coherencia. Primero es, cuando uno escribe, invalida todas las otras copias. Y si hay otro que quiere leer un dato que solamente lo tiene un procesador, se fuerza que ese lo copie en memoria y lo ponga en el bus compartido. Y de esa manera lo pueden acceder los demás. ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense que vamos viendo re poquitas diapositivas. Entonces, estos protocolos de coherencia usualmente se los implementa como una máquina de estados finitos dentro de el caché de último nivel de cada procesador, ¿no? Y estrictamente en realidad en el límite entre lo que es memoria privada y memoria compartida. O sea, cuando lo que es compartido y lo que es privado, donde se diferencia, bueno, ahí es donde se implementa el protocolo de coherencia. Fíjense que los ejemplos que vimos de jerarquía de memorias, todos los caches de nivel 3 eh, eran caches compartidos. Entonces, y los caches de nivel 2 eran privados. Entonces, ahí, entre el nivel 2 y nivel 3, ahí es donde va el protocolo de coherencia. Y usualmente directamente son implementados por las mismas interconexiones on-chip. Entonces ya es una mezcla entre lo que son los controladores de caché, las redes de interconexión, el protocolo de coherencia, y todo va junto y la red es la que se encarga de hacer el snooping y mantener la coherencia y todas las cuestiones estas que estamos viendo. En la versión más simple de un protocolo de coherencia, un bloque puede estar en uno de tres estados. Puede estar en un estado inválido, en el cual es el mismo bit de validez que venimos manejando nosotros. Si el bit de validez no está activo, significa que el caché no tiene el bloque. O dicho de otra manera, que el bloque de datos está inválido. O si el bloque puede estar en un estado modificado, que le llamamos M, en el cual el bloque es exclusivo. Solo ese caché tiene la versión válida del bloque. Ninguno más tiene el dato que tiene ese caché. O puede estar en un estado compartido, que le llamamos S, de shared, que es lo que tengo yo es lo mismo que está en memoria. Y además puede estar en otros procesadores, porque es compartida. Son los tres posibles estados en lo que puede estar un bloque de caché. Ahora, hay también versiones mejoradas en las cuales se agrega un cuarto estado que es exclusivo pero no modificado. Y ahí el protocolo pasa a denominarse MESI, porque son las cuatro siglas, y es un protocolo bastante popular. Y no quería dejar de mencionarlo porque sabía que Benjamín se iba a poner contento. Y en general es una cuestión de que de hace muchos años de que se está abriendo protocolos, cada vez
que tenemos que mencionar esto, a todos los argentinos nos pone un poco contentos, digamos. Esa versión mejorada simplemente evita algunas transacciones por el VAS, y después hay muchas más versiones de muchas protocolos de coherencia, por ejemplo, y todas las versiones se basan en agregar más estados para tratar de mejorar algún tipo de cosa. Por ejemplo, los procesadores Ryzen de AMD tienen un protocolo de 7 estados, y fíjense que eso es impronunciable y no tiene ninguna gracia, digamos, ¿estamos? Pero fíjense que el M sigue estando, el S sigue estando y el I sigue estando. Son los tres que son los más básicos de todos, ¿estamos? Y hay otros protocolos de coherencia que no son write invalidate, sino que se llaman write update. Pero tampoco los vamos a simplemente, o sea, la clave es que cuando hay una escritura no invalidan en los demás, sino que como que fuerzan que se actualicen los otros caches también. Una especie de write-through, pero sin ir a memoria. O sea, solamente comunicándose entre los caches de los distintos núcleos. Pero lo vamos a dejar también como mencionarles. Lo que sí vamos a trabajar es sobre el protocolo básico de estos tres estados, MSI, y yo les voy a mostrar la máquina de estado finito, pero supongo que, o propongo que la veamos después de hacer un recreo. ¿Qué opinan ustedes? Gonzalo está de acuerdo, está copado con el protocolo Messi. Benjamín obviamente también está de acuerdo, así que eh, sí, fuerte el fin de semana. Aprovechamos y, porque la diapositiva que viene es picante, entonces vamos a simplemente dejar de compartir un poco. Vamos a tomarnos un recreo. Son las 9:02. Nos vemos a las 9:13 para darle los 11 minutos. Ya son las 9:13, así que le voy a dar 10 minutos. Vayan, estiren las piernas, despéjense, no se me duerman. Nos vemos en 10 minutos.
Bueno, por las dudas, les aviso que yo ya estoy de vuelta, por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Matías me pregunta si cómo creo que va a formar la selección esta tarde, con línea de 4, línea de 5. Es todo una incógnita la selección. Esperemos que directamente dejo que me sorprenda. Benjamín tiene una pregunta, a ver, dice, quizás se está adelantando o no lo veremos o no entendí. En multithreading, ¿qué pasa si dos hilos quisieran acceder a memoria al mismo tiempo? Em, el tema, lo que hay que ver es primero qué tipo de multithreading, pero el tema es, también otro tema es qué es al mismo tiempo. Normalmente hay un solo thread que está accediendo a memoria en un instante dado, digamos, por pipelining, digamos, la etapa de memoria es una sola. Si eventualmente la memoria tiene varios puertos y pueden acceder porque los datos son independientes y demás, bueno, capaz que hasta pueda cubrir con los dos datos, digamos. Pero en general es un acceso a memoria de cada vez. ¿Se entiende o no se entiende lo que acabo de decir? O sea, vos fíjate que a la larga, todo esto de multithreading o lo que vimos antes de SIMD, son todas cosas que van junto con el acceso compartido, pueden ir junto con el acceso compartido a memoria. La idea es que antes era una forma de aprovechar paralelismo, esto es una forma de compartir la memoria, como compartir datos con múltiples procesadores. Bueno, no por nada, Benjamín. Ya estamos en horario, estamos todos de vuelta. Vamos a hacer un repaso rápido del cronograma. Por empezar, creo que ustedes hoy estamos viendo el tema de 16, ya lo saben. Hoy, además, si no me equivoco, tienen que entregar algo, rendir algo de ingeniería de software. ¿Así es? O lo pasaron para ver, así que podría haber tomado quiz tranquilamente hoy. El miércoles nosotros vamos a terminar con el tema 16. Si tenemos un poco de suerte, capaz empezamos con el tema 17. Ahí seguro va a haber quiz. Seguro, seguro. Porque además mañana rinden inteligencia artificial, o me van a decir que también les han pasado. Bueno, ese rinden mañana. El miércoles también rinden el práctico de arquitectura, práctico 6, que supongo que dado que les han pasado de ingeniería de software, han estado todo el fin de semana estudiando el práctico de arquitectura, junto con la inteligencia artificial, por supuesto. También vamos a publicar supongo entre el martes y el miércoles, se va a publicar el práctico 7, que es el último práctico. Y el viernes nosotros vamos a tener clase y vamos a continuar con el tema 17, que también es el
último tema. Gonzalo dice que mañana esperemos las preguntas del punto 1 en el Discord. Bueno, pero podría ser hoy también, ¿o no? Hoy tienen consulta. O nadie va a hacer nada. Mañana rinde la inteligencia artificial. Esto es, no tienen paralelismo, no son multitarea los estudiantes del siglo XXI. Como quien hace un recreo de inteligencia artificial, hacen un par de ejercicios de arquitectura de computador. Se aburren de arquitectura de computador, vuelven a estudiar inteligencia artificial. Bueno, ¿dudas con el cronograma? Me pregunta Gonzalo cuándo es la última clase teórica. En algún punto de la semana que viene. La semana que viene eh, terminaríamos con las clases teóricas, sí. Probablemente miércoles, quizás viernes. Y bueno, por eso van a tener un descansito, sin duda, después del miércoles o del viernes. ¿Alguna otra pregunta con respecto al cronograma? No se olviden, y para los que están en la casa también, es muy probable que el miércoles haya quiz. Así que además del TP6 tienen que repasar la clase de hoy, solamente la clase de hoy. Vean el video, etcétera. Bueno, ya que estamos activos, vamos a ver cómo sería más o menos la máquina de estados finitos para el protocolo de coherencia MSI, que es el más simple, con los tres estados de modificado, compartido e inválido. Y más o menos en esa máquina de estado finito de tres estados, las transiciones están dibujadas ahí como se las ve en pantalla. Los voy a tratar de explicar porque no son tan difíciles como parece. No es tan difícil de entender. Lo primero es que las transiciones en negro, no sé si se distingue que hay algunas que son líneas negras y otras que son líneas azules, que además están punteadas. Las transiciones en negro son por acciones generadas por el mismo procesador. O sea, cuando un procesador quiere leer algo o escribir algo. En cambio, las transiciones azules son las generadas por el bus, por la red de interconexión. O sea, por otros procesadores. O sea, son otros procesadores los que generan alguna transacción y es el procesador en cuestión el que está escuchando y dice, ah, pasó tal cosa, entonces tengo que hacer alguna acción. Recuerden que esta MEF es por cada bloque de caché. O sea, cada bloque de caché de cada procesador tiene que tener bits para indicar el estado. No hacen falta 2 bits. Uno de ellos ya es el bit de validez, o sea, hace falta un bit más. ¿Vamos bien? Obviamente, si no dije casi nada hasta ahora. La idea es que cada transición muestra, por un lado, el evento que la genera y su resultado. Por ejemplo, acá tenemos PRWR. ¿Qué significa? Que es este procesador quiere hacer una escritura, un write. ¿Estamos? PRRD es que este procesador quiere hacer un read, o sea, una lectura. Tenemos un bus read, un bus read X, que después vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Estamos?
Y ahora empezamos a analizar un poco las transiciones. Yo no, por supuesto, no les voy a hacer ningún tabla de transiciones ni diagrama, sino simplemente les voy a explicar más o menos cómo funciona. Después ustedes los pueden ver en detalle y en el práctico seguro que hay ejercicios de esto. La idea es que fíjense, todas las flechas que van al estado M son por escrituras. Y pueden ser tanto por un acierto o por un fallo. O sea, si hay un dato que está en el estado inválido y el procesador quiere hacer una lectura, va a haber un fallo de caché, porque no tiene el bloque está inválido. ¿Claro? Pero cuando se resuelva el fallo, el bloque va a pasar al estado M, porque es una escritura. Es un fallo de escritura. Si en cambio el dato está en el estado S, ¿tá? O sea que está compartido, o sea que así como lo tiene este procesador, lo tienen otros procesadores o la memoria, y el procesador quiere hacer una escritura, entonces fíjense, va para el estado M. Siempre las escrituras me llevan desde donde están al estado modificado. Obviamente, si estoy en el estado modificado y lo quiero escribir, me quedo también en el estado modificado. ¿Entienden? Entonces, todas las escrituras siempre llevan hacia el estado M. ¿Vamos bien? Fíjense además que las escrituras en general invalidan el bloque en los demás cachés. Ese invalidez es lo que se pone como bus read X, o sea que se manda una señal de invalidez por el bus. Fíjense que cada vez que hay acá, si paso del I al M, se manda esta señal bus read X, que es enviar una señal de, che, si tenés este bloque, invalidalo. Lo mismo sucede acá. En cambio acá no, porque ya se supone que soy el único que lo tiene. No hay que enviar ningún dato por el bus. Luego, cuando un caché tiene un bloque en el estado M, o sea, estamos parados aquí arriba, y ese caché, ese bloque es solicitado por otro procesador, se hace un writeback. Ese writeback en el diagrama está puesto como flash. ¿Está? Entonces, si yo veo que se recibe, digamos, si hay alguien más que quiere leer el dato que yo necesito, entonces recibo una señal de alguien quiere mi dato, lo paso del estado M al estado S y se hace además un writeback a memoria para ponerlo al bloque en cuestión en el bus. Y pasa el bloque al estado S. Después también, ¿cuáles son las otras transiciones que nos faltan, digamos? Si están en un estado inválido y se quiere hacer una lectura, pasa al estado compartido. Eso. Si está en el estado inválido, significa que tengo un fallo, lo quiero leer, lo traigo al bloque y lo pongo en el estado compartido. Cualquier lectura del procesador lo deja al bloque en el estado S. Si estamos en el estado S y se hace una lectura, sigue en el estado S. Si estamos en el estado M y se hace una lectura, seguimos en el estado M. O sea, las únicas maneras de salir del estado M son porque alguien me pide el dato y lo paso a S, o porque alguien me lo invalida de por alguna otra cuestión, entonces hago un writeback primero y después paso al estado inválido.
puede ser que alguien me lo invalide. Lo mismo si está en el estado S y alguien me lo invalida, pasa al estado inválido. ¿Cuál es la diferencia entre los bus read y los bus read X? Que en general el primero es por fallos de lectura y el segundo, o sea, el bus read, por ejemplo acá, significa que alguien lee el dato. Algún otro procesador lee el dato. O sea, yo tengo un dato en el estado S y alguien más quiere leer el bloque. ¿Qué es lo que pasa? Sigue estando para mí sigue estando en S y para el otro también va a estar en S. En cambio, los bus read X son fallos de escritura. Entonces, acá significa que alguien quiere escribir y me genera de algún modo que haya o que se pase a S por un lado o que se pase a inválido. ¿Se entiende lo que es cómo es el funcionamiento de esta máquina de estado finito? Tengan en cuenta que es siempre por bloque. Cada bloque de caché, cada bloque de cada procesador maneja esta máquina de estado finito. Lo importante son cuáles transiciones me pasan a M, cuáles me pasan a inválido, cuáles me pasan a S, compartido. Espectacular para ver el protocolo MSI justo el día que juega la selección. ¿Alguna pregunta? ¿Se me durmieron todos? ¿Quedaron todos tildados mirando la pantalla? Tildado. Bueno, por lo menos siguen estando del otro lado. Cuando vean el práctico 7, que va a ser, supongo, el martes de la semana que viene, seguramente, como les dije, hay ejercicios de esto, probablemente terminen de entender y van a ver que no es tan difícil como parece. ¿Estamos? Las claves son cuando un procesador quiere escribir un dato, ese bloque pasa al estado M. Si pasa al estado M en ese procesador y se invalida a todos los demás. Cuando se quiere leer un dato, se pasa al estado S, a menos que esté en el estado M, que quede en el estado M. Y bueno, el chiste está en que si otro procesador quiere escribir un dato, lo invalida al primero. Bueno, además, además de todo este protocolo de coherencia y todo lo demás que venimos viendo, lo vengo estrujando en la cabeza, les debo contar que hay un problemita adicional, que es el problemita de la falsa coherencia. Y ustedes me van a decir, pero, o sea, además de coherencia, ¿hay falsa coherencia? Sí, hay una falsa coherencia. ¿Cómo ocurre y por qué se denomina la falsa coherencia? Esto ocurre con bloques de múltiples palabras. ¿Se acuerdan cuando ustedes tenían un bloque de caché con varias palabras dentro del mismo bloque? Eso se deberían acordar a esta altura del partido. Y además, los movimientos del caché siempre son a nivel de bloques, porque el bloque es la mínima unidad de transferencia entre dos niveles adyacentes de jerarquía. Entonces, puede ocurrir que dos variables que son compartidas, pero que no están relacionadas entre sí, les llamemos X e Y, estén ubicadas en el mismo bloque. ¿No? Puede ser, es bastante probable que
como digo, dos variables, vayan a parar al mismo bloque. Sin embargo, ustedes tienen que siempre el procesador A escribe en la variable X y el procesador B escribe siempre en la variable Y, ¿no? Entonces, nunca va a pasar que A escriba Y, nunca va a pasar que B escriba X. Entonces, esas variables son, por suerte, independientes entre sí. Las leen varios procesadores, pero siempre las escribe a X, y a B siempre y a la variable Y siempre la escribe B. Está más o menos, ¿me siguen con el escenario? ¿Cuál es el problema? Que como están las dos en el mismo bloque, cuando A escriba X, va a invalidar el bloque en B. Entonces, cuando B trate de escribir Y, va a tener un fallo. Para resolver el fallo, va a escribir Y efectivamente, y cuando escriba Y, va a invalidar el bloque de A. Entonces, cuando A quiera volver a escribir X, va a tener un fallo. Pero si lo acabo de escribir. Ah, bueno, pero B me lo invalidó sin querer. Bueno, no importa. Resuelvo el fallo y escribo X. Y cuando escriba X, le va a invalidar el bloque B. ¿Se entiende? Entonces están permanentemente invalidándose el bloque, cuando en realidad están escribiendo variables diferentes, que da la casualidad que van a parar al mismo bloque. Entonces eso es un problema de falsa coherencia, porque no es un problema de que realmente están manejando la misma variable, sino que son variables diferentes que están ubicadas en el mismo bloque. Se generan fallos innecesarios en los dos procesadores y se genera un montón de tráfico por el bus compartido porque están dele hacer writebacks a memoria. ¿Cómo se evita este problema de la falsa coherencia? En general, teniendo cuidado al ubicar las variables en memoria. Es algo que nunca nadie jamás hace, porque simplemente ponemos variable 1, variable 2 a continuación, las ponemos todas juntas, pero en realidad puede ocurrir que si dejásemos espacio o supiésemos, digamos, en qué bloque van a parar cada una de las variables, podríamos mejorar la performance simplemente por poniendo las variables más separadas entre sí. Fíjense como un pequeño conocimiento de la estructura de cosas nos puede permitir mejorar la performance en un sistema de multiprocesamiento. ¿Se entendió el problema y se entendió la solución? ¿O se me durmieron todos? ¿O quedaron todos en blanco pensando en Messi? Siempre en general, no siempre, pero muchas veces también se suele poner en el práctico y también en los parciales algún problema de este tipo y suelen meter la pata a veces que no se dan cuenta que hay dos direcciones que van a parar al mismo bloque. Entonces suelen tener menos fallos de los que deberían, digamos. Y después se les pide que lo mejoren y la mejora es simplemente separar las direcciones o achicar el tamaño del bloque, alguna cosa de eso. La idea siempre es que caigan en dos bloques distintos. Bueno, todo eso tenía que ver con los procesadores o sistemas de multiprocesamiento que tenían acceso compartido a memoria. Fíjense que ese era el fácil. Todo eso era el que era más fácil de programar y el más fácil de manejar. Después tienen lo que son
el multiprocesamiento con acceso no compartido a memoria. Y fíjense acá, el dibujito cambia un poco, pero cambia significativamente el dibujito. Porque acá ahora no es solamente el procesador con sus caches privados, sino que la memoria también es privada al procesador. Y la red de interconexión está después de la memoria. Estos son, fíjense, casi que si ustedes consideran el procesador, caché y memoria todo junto en una red después, es casi como tener una PC conectada con otra PC conectada con otra PC. ¿Estamos? Y esta red de interconexión puede ser una red tipo LAN, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, el otro tipo esto es un esquema posible de multiprocesamiento y se lo conoce como multiprocesamiento con el acceso no compartido a memoria. Y está claro en el dibujo que si este procesador quiere hacer un acceso a memoria, a un pedazo de esta memoria, va y hacia acá. Pero si por algún dato necesita un dato que está en esta memoria, que pertenece a este procesador, lo tiene que pedir a través de esta red de interconexión. Y esta red de interconexión ya es una cuestión de sistema operativo y demás, porque es parte del sistema de entrada-salida. ¿Se entiende la diferencia fundamental? Entonces, y el disco, me pregunta Rosalba, en este caso el disco también sería no compartido. Sí, Rosalba, el disco también sería no compartido. En general, depende del sistema, pero puede haber algunos que tengan discos locales y discos compartidos. La idea es que uno tiene nodos que son completos, procesador memoria. Y todo lo que es ya la red de interconexión va después. Imagínate que tengas dos PCs comunicadas entre sí. Por ejemplo, ahí en el caso el disco no es compartido. Pero podés tener algunos servidores en los cuales tenés solamente la parte de procesamiento y tenés a su vez otro arreglo de discos RAID, por ejemplo, que se encarga de servir a todos los servidores. Y todo eso se conecta también por red. Pero eso ya son esquemas. Pero lo importante es que, sea como sea, se comunican entre sí por la red de interconexión. Y lo importante es que acá ya no puedo, como la memoria no es compartida, los procesadores no se pueden comunicar entre sí mediante instrucciones load store, ni siquiera mediante unas variantes de la instrucción load store como la que les habíamos mostrado de la extensión A de RISC-V, esas instrucciones atómicas. Ahora directamente tiene que ser otro tipo de mecanismo. ¿Por qué? Porque está en otra PC. O sea, se entiende el dato, no es que yo voy a hacer un load, sino que tengo que hacer algo que pida por la red algún dato a otro procesador. ¿Estamos? Entonces, este mecanismo para pedir datos a través de la red de interconexión se llama mecanismo de paso de mensajes. En inglés es MPI por Message Passing Interface, una interfaz de paso de mensajes. Y en general, lo que se hace acá es que las aplicaciones empaquetan los datos que quieren transmitir en forma de mensajes. Y ustedes ya han visto cómo se empaquetan cosas, porque han visto algo de protocolos en fundamentos de redes. Se arman paquetes con datos y esos datos se los transmite, digamos. Ese tipo de comunicación, como dice, es explícito, o sea, tiene que haber rutinas específicas para enviar y para recibir estos mensajes. Y en general son rutinas de tipo send o de tipo send, que es enviar, o de tipo recibir, que pueden ser receive o wait, o de que se está esperando un dato. Pero son rutinas que ya no son instrucciones, sino que son, bueno, todas rutinas y que además no son parte de LISA.
sino son parte de el sistema operativo o son parte de librerías específicas que se proveen en los lenguajes de programación para agregar pasos de mensajes y poder hacer eh, multiprocesamiento en este tipo de sistemas. En muchas librerías, para muchos lenguajes de programación, porque no es lo mismo hacer MPI en Java, que en C, que en otros lenguajes, y hay iniciativas también abiertas como OpenMPI que sirven para establecer cuáles van a ser las distintas rutinas que ustedes pueden utilizar. Entonces acá esto consiste en colocar en medio de su código esas instrucciones, esas rutinas específicas de, bueno, ahora envío este dato al otro procesador para que se encargue de procesarlo, o me quedo esperando que el procesador 2 me envíe un resultado. Y de esa manera se hace la sincronización. ¿Se entiende la idea? Solo parece que es la única despierta que sigue del otro lado. Gracias, Rosalba. Ahora, con este mecanismo de pasos de mensaje y de construcción de redes de computadoras, resulta que las redes de comunicación pueden ser de muy alta performance y muy alto costo. Nosotros les conté unas redes tipo MireNet, tipo InfiniBand, son las que se usan en supercomputadoras. Y si no, también pueden ser redes de bajo costo, que es Ethernet. El popular y bien ponderado Ethernet. La idea es que con estas redes de bajo costo se pueden conectar computadoras completas en una configuración denominada un clúster de computadoras, que son muchas computadoras simples y entre todas ellas no es que hacen una red común, una LAN, llamémosle, es una red de local, sino que la idea es que todas se pueden ejecutar el mismo programa y todas están pasándose mensajes para tratar de ejecutar un programa de manera utilizando procesamiento paralelo. El chiste de esta es que ejecutan aplicaciones que aprovechan otro tipo de paralelismo. Acá no es paralelismo a nivel datos, no es paralelismo a nivel thread, esto es paralelismo a nivel aplicación, ¿no? La idea es que son aplicaciones que tratan de hacer tareas diferentes en cada nodo, en cada computadora, digamos, cada nodo de procesamiento. Por ejemplo, son las búsquedas web, un servidor de mail, un servidor de archivos, una base de datos, en el cual no es que yo a una consulta la divido, sino que aprovecho y como tengo que hacer 100 consultas, les doy 4 consultas a aquel, 7 consultas al otro, 8 consultas al de allá. Y de esa manera divido mi cantidad total de tareas en o sea, la cantidad de tareas que tiene que hacer mi aplicación entre todos los nodos de procesamiento que tengo. Este tipo de clusters, ya algo vimos, poseen una alta disponibilidad, a diferencia de lo que era el anterior. ¿Por qué? Porque acá es, si se me rompe una computadora, se me rompe un nodo de procesamiento, en general la red sigue funcionando. Con uno menos, pero sigue funcionando. En cambio, si ustedes tienen un sistema de multiprocesamiento simétrico, o con memoria compartida, y por algún motivo se les rompe un núcleo, yo creo que en realidad murió el chip, murió el procesador entero. No necesariamente puede seguir funcionando en un procesador si se le quema un núcleo entero. Por supuesto que no es que sea común, pero la disponibilidad es más alta.
Me pregunta Tiro en el chat si hay una cabeza de clúster. ¿A qué te referís con una cabeza de clúster? O sea, si hay una computadora que sea específica y más importante que todas las demás, una que controla el resto. En general, no. En general, suele ser que este tipo de aplicaciones, este tipo de cosas, se levantan todo el mismo servicio en todas las computadoras y después se va haciendo un balance de carga, se van manejando ese tipo de cosas entre ellas y todo es medio cooperativo. Puede haber, puede haber una aplicación en las cuales haya una que sea la controladora y les encargue de delegar tareas, pero eso ya depende de la aplicación. No es necesariamente por eso, pero a lo que voy que no es una característica de la arquitectura ni de nada, o sea, eso es, depende de la aplicación. Estos clústeres son muy fáciles de escalar. O sea, una vez que ya tienen hecha la aplicación y tienen para compartir datos mediante paso de mensajes, si ustedes ponen 4, 5 o 100 o 4000, en general es lo mismo, porque es instalar la misma aplicación, configurarla de la misma manera y ya la tienen andando. Y como tienen antes disponible, si se rompe, no pasa nada, la sacan, siguen funcionando con una menos y después eventualmente lo pueden agregar más. Entonces son muy fáciles de escalar, la escalabilidad es muy buena en este tipo de, de clusters. Y en general esto va derivando en lo que son las computadoras de gran escala. Creo que ya les comenté en varios momentos. ¿Qué son las computadoras de gran escala? Son clusters a la larga, pero muy tuneados porque son clusters extremadamente grandes. O sea, no son que uno conecta en 10 computadoras, en 100 computadoras. Tienen más o menos 100.000 o cientos de miles de nodos. ¿Y quién lo puede, quién puede darse el lujo de tener una cosa así? Y bueno, todos los muchachos, las empresas grandes que tienen muchos servicios relacionados a Internet, como Google, Amazon, Facebook, todo eso, bueno, Microsoft también, eh, esos grandes jugadores de lo que es la industria hoy en día. Estas computadoras de gran escala reciben el nombre de Warehouse Scale Computers, porque son computadoras del tamaño de un depósito. No son los que antes eran los mainframes y supercomputadoras, ahora son, no son estrictamente supercomputadoras, sino son computadoras simples, pero muchas, 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 son una gran escala. Y el tema de que sea muy grande la escala hace que la complejidad sea notoriamente importante. Estamos hablando, como les dije recién, cientos de miles de servidores. Para poder tener, o sea, cientos de miles de servidores, hace falta primero lugar. O sea, fíjense que por eso es el warehouse. El warehouse es un almacén, un depósito. Imagínense, ustedes tienen una PC, imagínense poner 100.000 PC, una a la par de otra. O sea, necesitan espacio físico, necesitan energía para alimentarlos, enchufes, una instalación eléctrica. No es así nomás, digamos. Porque van a tener muchas computadoras trabajando al mismo tiempo. Eso va a generar calor también. Necesitan mantenerlo a baja temperatura, van a tener que poner aire acondicionado y demás, un montón de técnicas para mantener eso eh, bien refrigerado, bien alimentado, con un gran espacio. O sea, es realmente todo un tema. No es lo mismo solo con 10 que con 100 que con 100.000. La tolerancia a fallos en este tipo de computadoras es muy crítica. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un disco rígido que dice, se rompe uno cada 10 años. Entonces dicen, bueno, no pasa nada. Pero si ustedes tienen 100.000 servidores, cada uno con su disco rígido, tienen 100.000 discos rígidos que se rompen una vez cada 10 años,
Entonces, ¿cada cuánto se le rompe un disco rígido? Dividan 10 años en 100.000. Le van a dar, no es el cálculo, pero seguramente le va a dar que se rompe un disco cada minutos. O eventualmente cada hora. Se rompen varios por año. Varios por día, digo. ¿Me explico? Entonces, en ese caso, el poder tener tolerancia a fallos es extremadamente crítico, porque la escala, el volumen, hace que todo sea grande y todo se maneje de manera diferente. Este tipo de computadoras está hecha para proveer software como un servicio, que se lo conoce como SaaS. Es el popularmente conocido cloud computing, en el cual tenemos todo en la nube y no tenemos que preocuparnos por nada, porque todo se almacena en la nube, se maneja en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Conceptualmente son millones de pequeños pedidos independientes, simultáneos, y que todos pueden ser paralelizados. Porque la cantidad de gente que está haciendo consultas en Gmail, en Google o lo que sea, a nivel mundial, son millones al mismo tiempo, pero son todas independientes entre sí. Entonces directamente todo puede paralelizarse. Y la métrica de este tipo de computadoras, la más importante es latencia, pero vista desde el usuario final. Uno quiere empezar a tipear la búsqueda en Google, el que me dé que vayamos tipeando, ya Google adivine lo que queremos tipear. Ni siquiera queremos que termine de tipear para que nos muestre el resultado. Ya que ya nos vaya mostrando qué es lo que queremos ver. Entonces lo que es latencia es crítico. Preguntas. Creo que podríamos cortar acá si quieren. O podríamos ver un par de diapositivas más. Yo diría que cortemos acá. Nos quedan varias para la clase que viene, pero ya es mucho para hoy. Mejor, dice Benjamín. Total tienen para estudiar inteligencia artificial, estudiar para el práctico de arquitectura, estudiar para el quiz de arquitectura, que es repasar la clase de hoy. Pregunta para el quiz. ¿Cuál es la métrica fundamental para las computadoras de gran escala? Les voy anticipando ya. Y las opciones son de tolerancia a fallos, performance, performance por watt o latencia. Tiempo de respuesta, que pone para no poner latencia. Bueno, preguntas, dudas. Las otras preguntas del quiz van a ser con el protocolo de MSI y ahí están todos fritos, digo. Gonzalo dice si puede preguntar en Discord. Por supuesto que puede preguntar en Discord. Si querés, no sé qué pregunta puede hacer, pero si querés eventualmente dejo de grabar, que ya podés dejar de grabar, y quédate un rato más y me pregunta por acá, como guste. Ah, la pregunta del quiz. También sí, pueden preguntar por Discord, los canales de comunicación están abiertos siempre. Pero bueno, si no hay más que agregar, voy a dejar de grabar y antes me despido. Nos vemos el miércoles a la misma hora por el mismo canal, como le gusta que diga Valentina. Adiós, suerte mañana en el parcial, espero que se saquen una materia de encima.